Otro tipo de ejemplo tenemos la determinación de la capacidad máxima en toneladas por año de una red de oleoductos para lodos de carbón que unen minas de carbón, ¿ya? En Wyoming, bueno, Wyoming es una ciudad con plantas eléctricas en Houston. Y aquí se habla de capacidad máxima, ¿no? Es decir, ya hay un tipo de redes, en este caso, en el que los nodos tienen um, ciertas condiciones, ¿no? Cuando se trata de transporte, sobre todo, capacidades, ¿no? Capacidad de cada nodo. Si bien hay un nodo, una ruta, perdón, entre un punto y otro deseado, corto en cuanto a distancia, pero resulta que son limitantes en cuanto a capacidad, ¿no? Entonces, eso también se debe ver y se va a poder ver en algunos de los ejemplos que se va a plantear, o los tipos de algoritmos para resolver, etcétera, o tipos de redes. Otro, Otro ejemplo de aplicación es la determinación de cronograma, fechas de inicio y terminación para las actividades de un proyecto de construcción. Y ahí es donde va a entrar el suyo, ¿no? El proyecto suyo. Cronogramas, ¿no? Fechas de inicio y terminación para las distintas actividades que se pueda generar en un proyecto. Por eso es que el semestre creo que es más extenso, pero bueno, la idea es conocer, que no necesariamente tiene que ser grande, pero sí ya en adelante se ve, pero conocer cuáles son los pasos que se siguen, ¿no? Cómo se plantea, y así ustedes pueden hacer en algo resumido, conseguirlo, pueden ampliarlo, ¿no? Entonces vamos a ver, es decir, estaba hablando con su auxiliar para que podamos preparar algo que realmente sea muy similar a lo que se hace en el semestre. Y eso es por el tiempo, más que todo por el tiempo, ¿no? Otro tipo de problema es la determinación del itinerario de flujo de costos mínimo desde campos petroleros hasta refinerías a través de una red de oleoductos. Muy similar al problema 3, ¿no? Flujo de costo mínimo. Y el otro es capacidad máxima. Y entonces vamos a ver, la solución de estas situaciones, es decir, de los problemas, tipos de problemas anteriores que hemos visto, se puede aplicar mediante algoritmos, ¿no? Algoritmos de optimización de redes. Uno de ellos, por ejemplo, es el árbol de mínima expansión. Bueno, ya lo vamos a ir conociendo. Algoritmos de la ruta más corta, algoritmos de flujo máximo y algoritmos de la ruta crítica. Entonces, esos son los cuatro que vamos a ver en este tema. Y aquí es donde la asignación va a ser para los equipos, la pequeña tarea, que ustedes puedan hacer una revisión de cada uno de estos algoritmos como trabajo, ¿no? Es decir, en el libro, de hecho, lo tenemos, en otros libros, etcétera. Ahí, ustedes pueden basarse en el libro y revisar este algoritmo. A ver, vamos a ver aquí. Um, ¿Dónde está? Ah, no, aquí. Por ejemplo, y lo que vamos a ver hoy día es un ejemplo del árbol de mínima expansión, ¿no? Después está eh, la ruta más corta, la ruta más confiable y tenemos algunos ejemplos modelos. Bueno, esta es la ruta más corta y tenemos, es una variante, ¿no? Algún algoritmo tiene su nombre, es decir, de cómo se ha definido. Algunos más, un poco más extenso que otro. Finalmente, la formulación. Y ya sabe, quiero ver hasta dónde llega esto. Y el modelo de flujo máximo. Ya, si han visto algunos temas un poco más extensos.
Este área es el que es más, como que más importante. Vamos a ver. Ah, estoy pensando el orden. Lo ideal es que hubiéramos terminado esto, de ver estos métodos, estos algoritmos, para que puedan iniciar el proyecto. A ver, déjenme ver un ratito. Ya, sigamos, vamos a ver al final esto. Lo que pasa es que este algoritmo es el que permite, ¿no? El que permite modelar el proyecto que les estaba hablando. Un proyecto de construcción, donde cada actividad necesita tener un orden, una secuencia, ¿no? Es decir, una detrás de otra y no puede empezar, o algunas sí pueden empezar en paralelo, etcétera. A ver, ya voy a ver cómo vamos a ver eso. Para empezar, bueno, y continuando con eh, la parte conceptual de lo que es el modelo de redes, vamos a decir que una red se compone de nodos, ¿no? Nodos es cada punto, una ciudad, una estación, una actividad. Ese es un nodo al final. ¿Ya? Están unidos por arcos o ramas. La rama en este caso sea aquel punto o aquella vía, aquel camino, esa dependencia que existe entre un nodo y otro. Y la notación para describir una red es NA, donde N es un conjunto de nodos, y A es el conjunto de arcos que existe. Entonces veamos en este ejemplo, tenemos una red con conjunto N de nodos de 1, 2, 3, 4 y 5 nodos. Y el conjunto A, que es el conjunto de arcos o de conexiones que hay entre estos nodos, ¿no? Entonces, para eso, o sea, para poder leer y tener y obtener esta información del conjunto de arcos, es necesario tener el diseño de la red, diseñar la red. O al revés, o sea, si tenemos el conjunto de arcos y dependencias, podemos llegar a la red, ¿no? De ambos, es decir, a partir de esto, se puede generar los conjuntos, o a partir de los conjuntos se puede diseñar la red. Entonces, a ver, veamos, en el conjunto A tenemos un arco entre 1 y 2, es decir, esto, 1 y 2, 1 y 3, es decir, este camino que hay entre 1 y 3, un arco, rama, es la conexión, 2 y 3, tenemos 2 y 5, del 2 va al 5, del 2 al 4 no hay, ¿no? Si se fijan, porque es de un sentido, eso también es lo que hay que tener importancia, en consideración. Las posiciones, ¿no? No es lo mismo 2 y 4 que 4 y 2. Veamos, 3 y 4. De 3 va al 4. De 3 se puede ir al 5. ¿Ya? Del 3 ya no se puede ir a ningún otro lado. Vamos al siguiente, el 4, siguiendo el orden. Del 4 se puede ir al 2. Del 4 se puede ir al 5. ¿Hay algún otro que me haya olvidado que no esté? No, no, están todos. Ok, bien.
Seguimos, a ver, un arco está dirigido u orientado y se permite el flujo positivo solo en una dirección. Y una red dirigida tiene todos los arcos dirigidos. ¿Cuál es ese concepto? Una red dirigida que tiene todos los arcos dirigidos. Es decir, se conoce en qué sentido va y cada uno de estos arcos están dirigidos también. En este caso, podemos decir que es una red dirigida porque todos los nodos o las ramas, perdón, están dirigidas, y que hay un sentido, un flujo, un sentido del flujo o, claro, o dirección, o dirección en el que va, se puede ir. Bien. Un ratito, que ya me estaba hablando. Bien. ¿Y qué es una ruta? Una ruta es un conjunto de arcos que unen dos nodos distintos y que pasan a través de otros nodos en la red. Una ruta. Entonces, por ejemplo, en esta figura, los arcos 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 5 forman una ruta entre los nodos 1 y 5. ¿No? Es decir, 1 al 2, 2 al 3, 3 al 4 y 4 al 5. ¿Por qué? Porque todo esto permite, ¿no? A través de la dirección o el sentido del flujo, podemos movernos en ese sentido. Es una ruta permitida, una ruta válida. Okay. Bien. Entonces ya sabemos que es una ruta, ¿no? Una ruta es el camino que se debe seguir para llegar de un punto a otro, pasando por otros nodos. Y una ruta forma un bucle o un ciclo si conecta un nodo de vuelta a sí mismo a través de otros nodos. Es decir, si se puede volver al mismo. Ahora, dice, en esta figura hay un bucle, si se puede identificar. A ver, en realidad yo veo, a ver, yo veo dos, como dos yo puedo reconocer. A ver, los de 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 2. Ah, no creo que es el único. Sí, sí es el único, estaba confundiendo. Este no. Se fijan de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 2. Ese es un bucle o un ciclo. Ya no es la misma red, ¿no? Entonces, tenemos aquí una red dirigida que tiene todas las ramas dirigidas. Una ruta es
la conexión o el camino que hay entre un nodo y otro, a través o pasando por otros nodos. Y un ciclo es cuando se puede volver al mismo punto inicial. Bien, ¿cuál es otro concepto? Se dice que una red está conectada. ¿Cuándo está conectada? Si cada dos nodos distintos están conectados en al menos una ruta. Es decir, no hay elementos que estén flotando, todos están conectados. En la figura uno, esta, ¿no? Esta es una red conectada. Todos los pares, es decir, hay un par entre esto y esto y está conectado. Este está conectado, hay un par que está conectado, par conectado, una ruta conectada, un árbol conectado, ¿no? La red. No es que sea un subconjunto, pero es un tipo de red en el que no existen ciclos y que todos sus nodos están conectados de algún modo. No todos entre sí, sino de pares. ¿Sí? Porque si estuvieran entre sí ya hubiera, es decir, tres, si necesitara conectarse con lo uno, ya estaríamos haciendo un ciclo, cual no cae dentro del concepto de árbol. ¿Okay? Y un árbol de expansión, entonces, nuevamente, es aquel que... los perros son... Un minutito. Bien, continuamos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queda alguna duda en cuanto a lo que es la definición de una red, sus elementos y, y el árbol, el concepto del árbol, que se origina a través a partir de una red, ¿no? Bien, continuamos entonces. Hay un ejemplo, un ejemplo de problema real, muy antiguo, en el que, bueno, a ver, veamos, entendemos, conozcamos este problema. Dice, la ciudad prusiana de Königsberg, actualmente Kaliningrado, en Rusia, bueno, es una ciudad, podemos investigar si quieren, muy antigua, que está en las riberas del río Pregel con 7 puentes que conectan sus 4 secciones. Bueno, ¿cuáles son nuestras 4 secciones? La sección B, o sea, un área arriba, podemos decir el área de arriba. La sección A, ahí está como encerrada, aquí. La sección D, otra sección encerrada. Y la sección C, que es en la parte inferior, ¿no? Entonces son 4 secciones. Y bueno, entre A y B, por ejemplo, hay dos puentes. Entre A y C hay dos también, si se fijan. Entre A y D hay un puente. Entre D y B hay otro. Y
entre D y C también hay otro puente. Es decir, A, B y A, C tienen dos conexiones. A ver, ¿cómo se muestra en la figura, ¿no? Aquí. Luego dice, surgió una pregunta sobre si podría construir un viaje redondo para visitar las cuatro secciones de la ciudad, cruzando cada puente exactamente una vez. Una sección podría ser visitada varias veces si fuese necesario. A ver, ¿cuál es el problema? Un viaje redondo, es decir, seguramente partir de A, pasar por todas las secciones, pero solo cruzar el puente una sola vez, ¿no? De modo de volver al final al mismo punto, es decir, de A, puede ir a B, pasar por D, pasar por C y volver a A. Bueno, parece sencillo, pero veamos. ¿Qué restricciones hay? Ah, que se puede cruzar el puente exactamente una vez, es decir, no más, no menos. Entonces, si hacemos de A, B, B, D, D, C, no estaríamos pasando por estos dos puentes, ¿no? Entonces, bueno, el problema parece que no es tan sencillo. Si vamos por A, luego vamos por B, o si vamos por A hacia B, volvemos, entramos aquí, salimos aquí, damos esta vuelta, no es posible. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se podría hacer? Y por eso es un problema, ¿no? Una pregunta, porque si no, si fuera sencillo. Entonces, esto ya más adelante, cuando se ha analizado, se ha investigado, se ha planteado la construcción de una red, ¿no? Es decir, a ver, podemos ya con los conceptos adquiridos, ¿no? Analizados, todo, que aquí está explicando dónde están. A ver, aquí tenemos algo más. Ya, esto fue en 1254, siglos más adelante, un matemático Euler, hemos escuchado bastante de esto, ¿no? Ha desarrollado un argumento de construcción de rutas, es decir, vamos a ver si vemos esto como un problema de rutas, para ver que realmente se puede o no construir este viaje, ¿no? Es decir, este problema. Luego más adelante, ya fíjense un poco un par de siglos después, bueno, no, un siglo después, se plantea esto como una solución de red, con nodos que representan las secciones y los arcos, ¿no? Y esto se puede ver de esta forma. A ver, veamos. Entre A y B hay dos caminos, ¿no? Sí, aquí no hay el flujo, no está direccionado, si quieren, en la rama. Sí, el puente se puede ir ida y vuelta, ¿no? Pues en cualquier sentido, así que es una conexión. Entonces, entre A y B tenemos estos dos puentes, de ahí que salen estas dos ramas. Luego, de A se puede llegar también a C por dos vías, ¿no? De A se puede llegar a C por dos vías. De A se puede llegar a donde también a D, mediante esta vía. Y de D se puede llegar a B, mediante este puente, ¿no? Y de D se puede llegar a C, a esta sección C, mediante este puente. Entonces, ese problema se pudo plantear en una red de este modo.
Ahora, dado esto, ¿es posible o no definir un viaje redondo? No, hay un criterio, ¿no? El número de arcos incidentes en cada nodo es impar. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso lo que define, y vamos a analizar, va a surgir en alguno de los modelos más adelante, es que no es posible construir un viaje redondo. No, no se puede. O sea, sí se plantea soluciones, pero no, no es posible porque ah, no hay forma de volver, por ejemplo, entre B y D para poder saltar al otro, ¿no? Y lo habíamos visto aquí. Entonces se construye, se analiza y al final se determina o se encuentra que no es posible. Pero bueno, esto es simplemente un ejemplo ilustrativo. Entonces, seguimos. A ver, es un pequeño ejercicio. Esto ya les dejo para ustedes ahora, ¿no? Un rato pueden ver. Tenemos dos redes y en la pregunta uno lo que se pide es determinar una ruta. Es decir, una ruta y siguiendo el concepto de ruta, a ver si recuerdan, una ruta es la secuencia que se debe seguir para llegar de un punto, de un nodo a otro, pasando por otros nodos. No necesariamente tiene que ser una ruta de ida y vuelta, simplemente una ruta. Un ciclo, un ciclo ya es cuando se tiene que volver necesariamente al punto de origen. Un árbol y un árbol de expansión. Entonces, a ver, les dejo eso para que ahora en este momento puedan hacer. Pueden usar el ejemplo uno. Es decir, son dos redes, ¿verdad? Entonces ustedes pueden trabajar con una. Ahora, ahora les dejo entonces. ¿Se entiende, no? ¿Qué es lo que se quiere? Ingeniero, ¿puede volver a repetir, por favor? Bueno, este ejercicio consiste en determinar, para cualquiera de son dos redes distintas, ¿no? Entonces, digamos esta, vamos a hacer para la uno, para el I, sub I. Determinar una ruta. Una ruta puede ser entre uno y 5. ¿Cuál va a ser una ruta entre uno y 5? ¿Qué caminos debe seguir? De uno a 2, por ejemplo, de 2 no va a dar, ¿no? Porque de 2 a 5 salta directamente, así que no va. De uno a 3 podría ser, de 3 a 4, de 4 a 2 y de 2 a 5. Ya está resuelto. Ya, eso es lo que se quiere. Un ciclo, bueno, un ciclo, siguiendo el concepto que aquí lo hemos presentado más adelante, un ciclo es cuando se cierra, ¿no? Es decir, no es posible volver al mismo punto. No es que cuando es posible, sino encontrar una ruta cerrada, a eso se refiere. De ahí vuelta a un punto. Es decir, quiero ir de Cochabamba, pasar todas las ciudades y volver a Cochabamba. Entonces, ¿qué caminos debo seguir que estén conectados? Por ejemplo, ¿no? Hablando de carreteras. Y un árbol. Para definir un árbol aquí, tendríamos que volver a lo que hemos visto más adelante. Y un árbol es una red conectada libre de ciclos, compuesta de un subconjunto de todos los nodos. Es decir, de todos los nodos de la red, agarramos un árbol, pero que no tenga ciclos, ¿no? Y en este caso, uno, 2 y 3. A ver si vemos aquí. Uno, 2 y 3. No tiene ciclos. Uno, 2 y 3. No hay conexión entre uno y 3. Es decir, ese ciclo lo quitamos. Simplemente sacamos un árbol, ¿no? Uno, 2 y 3. Podría ser uno, 3 y 2. Bueno, es lo mismo, ¿no? Uno, 2 y 3. Uno.
Y finalmente un árbol de expansión. El árbol de expansión, hemos dicho, es un árbol que tiene todos los nodos de la red, pero no en conexión, es decir, no están conectados. Sí, fíjense en el árbol, como que ignoramos el sentido, ¿no? El sentido del flujo que inicialmente está planteado. Simplemente es conexiones. Entonces, un árbol va a ser una representación de un conjunto de todos los nodos que estén conectados sin formar un ciclo. Y un árbol de expansión va a ser el conjunto de todos los nodos, de modo que podamos representarlos con una unión. Es decir, estas uniones existen, no es que no existen, no. Por ejemplo, no estamos inventando que existe una conexión entre 2 y 3, sino que de acuerdo a la gráfica entre 2 y 3 existe ese nodo. Lo mismo para 4 y 5 y 2 y 4. 4 y 5 están conectados, 2 y 4 están conectados. Entonces, en este pequeño ejercicio lo que se pide es eso, ¿no? Encontrar una ruta, un ciclo, un árbol y un árbol de expansión. Ok, a ver, les dejo unos minutos para que puedan encontrar, definir. Um, a ver, si necesitan volver al concepto, me dicen para que pueda pasar.
Bien, ya tienen. Entonces la pregunta 2, lo mismo, ¿no? Sobre estos dos árboles, perdón, sobre estas dos redes. Determinar los conjuntos N y A. ¿Qué habías dicho que es el conjunto N? A ver, ¿quién recuerda qué es el conjunto N? Los nudos, sí. Los nodos, ok. Entonces el conjunto de los nodos. Y el conjunto A, Árboles sin G. no, no son los árboles. Arco sin G. Los arcos, perdón, arcos, sí, los arcos o las ramas o las conexiones que hay. Sí, perdón. Sí, ok, entonces no hay duda en eso. Y ahí nos pide trazar una red definida, ¿no? Habíamos dicho que si tenemos los conjuntos, en la definición de los conjuntos, podemos trazar el árbol o viceversa, ¿no? Entonces, a partir de este árbol, perdón, de estos conjuntos, trazar la red.
Que con esto, si no tiene dudas, vamos a hacer un pequeño adelantar en nuestro break un rato. Estoy revisando el proyecto, ¿ves? Que va a haber una modificación, es decir, la asignación. Así que nos vemos en un rato, por favor. Si no hay dudas, ¿hay alguna duda en esto? Todo lo que hemos visto es la parte conceptual nomás, es decir, no debería haber mayor problema, pero si tienen alguna duda, me dicen. Y si no, nos vemos en un rato, ya unos 15 minutos puede ser.